Mi querido pastor, una pregunta. Si el Señor Jesús es Dios, ¿por qué en Mateo 24:36 dice que el día de su venida nadie lo sabe sino el Padre? ¿Por qué no lo sabía el Señor Jesús? Porque a Jesús hay que mirarlo desde la circunstancia en que Él está hablando. Si escuchas a Jesús hablar como hijo de José y María, es una cosa. Si lo escuchas hablar como el Hijo de Dios, es otra cosa. Si lo escuchas hablar como el abogado, es otra cosa. Si lo escuchas hablar como juez, es otra. Si lo escuchas hablar como padre, es otra. Y si lo escuchas hablar como Dios, es otra. Resulta que en Jesús están escondidos todos los tesoros, todos. Y en consecuencia, su diversidad en las diferentes expresiones que puede tener un ser sin dejar de ser. Me explico. Yo como Carlos puedo hablar como Carlos. Entonces voy a un tribunal. Carlos, jura usted ante Dios y ante la patria que esto es verdad. Voy a hablar como Carlos, porque ahí no van a aceptar el testimonio del pastor, sino de Carlos. Pero cuando yo hable como pastor, entonces estaré tratando un rebaño. Pero cuando yo hable como esposo, estaré hablándole a mi esposa, como esposa. Cuando hable como padre, estaré hablándole a mis hijos. ¿Está claro? Sí. Entonces, Jesús, dependiendo del evento en que se encuentra, así habla. Y eso es lo que aparece no solo en San Mateo. En San Marcos hay una explicación mejor. El día ni la hora nadie lo saben, ni los ángeles. Dice, ni el Hijo. ¿Y por qué lo dice? Bueno, porque la condición de Jesús es la condición de un siervo. Está hablando como siervo. Y los siervos nada saben de las cosas de su Depende Señor. del papel que esté desempeñando, así habla. Así habla. Ya. Entonces, una cosa es Jesús hablando como hombre, otra cosa es como Dios. Una cosa es hablando como mediador, otra cosa es hablando como el sumo sacerdote. Hay que entender a Jesús desde el punto en que Él está hablando. Maravilloso tener claro esa explicación. Pero claro, Más fácil va a entender y no se va a enredar tanto cuando lea esos pasajes que están en los evangelios. Muy interesante. San Juan 17, lo lee la gente. Pastor, es que aquí habla de dos, el Padre y el Hijo que está al lado. Pero se les olvida dos cosas. Una, que es la oración intercesora de nuestro hermano mayor. ¿Ya? Y Jesús, en la condición de hombre, es nuestro hermano, Así es. ocupando el oficio de sacerdote. Entonces, como intercesor, ora por nosotros. ¿Ya? Y desconoce el contexto literario. ¿Cuál? Que la palabra con vino por vía exegética y no por inspiración divina. Al principio era la palabra en Dios. Por situaciones de traducción, entonces le colocaron la palabra con. Y hacen ver la diferencia. Porque no es lo mismo decir yo estoy con el pastor Diego. Eso. Otra cosa es decir, En. Diego está en mí. No. Muy distinto. Es muy diferente. Entonces, el pasaje dice, ahora Padre, fue escrito en el original. Claro, usted lo mira en la Biblia de Claro. Alex Amad, que ¿Sí? En la versión de Félix Torres Amat Félix Torres. e inclusive la Nácar Colunga. Exacto. Y dice,
ahora Padre, glorifícame en ti mismo, no contigo, sino en ti mismo, con la gloria que como Dios tuve yo en ti, antes que el mundo fuese. Pero por una situación literaria, entonces aparece una nota marginal basados en el pensamiento de Crisóstomo, Teofilacto, San Buenaventura, Agustín de Hipona, ¿Quiénes Tomás. son todos ellos? ¿Ah? ¿Quiénes son todos ellos? Teólogos católicos influenciados por el politeísmo tomado desde Constantino. Pues yo le pregunté para qué. No, pero es que está muy bien. No, claro. Y esa es la idea. Entonces ellos leyeron el texto. En el principio era la palabra y la palabra estaba en Dios, porque la palabra nunca está fuera del ser. Yo estoy hablando aquí. La palabra que yo estoy hablando está a un lado mía. No. No. ¿Está atrás? ¿Está adelante? No, está en mí. Pero como ellos tenían la afectación del politeísmo, ¿ya? Entonces lo que hicieron fue reemplazar la palabra en por la palabra Con. con. Y le cambió el sentido completo. Y le cambié el sentido completo. El pastor es licenciado en ¿qué? En literatura Sí, señor. ¿y qué más? Y ciencias sociales. Y él sabe perfectamente que el cambio de una Claro. sola, de un artículo, ya cambia el sentido. Y lo colocaron en la nota marginal. Luego el señor Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera midieron la nota marginal y entonces dijeron, está mejor ponerla en el texto. Y ahí es donde aparece. Qué interesante entonces entrar a hablar de las versiones bíblicas. No, ya aquí es ¿no? un tema de ciencias bíblicas, Sí. de investigación, de información. Ahí para donde que dicen muchos, hermano Carlos, entre sus preguntas, entonces, ¿cuál leer? ¿Cuál debo leer? No. ¿O debo tener varias al tiempo para comparar? Eso es lo que se debe de tener. Muchas ediciones de la Biblia o versiones de la Biblia, porque yo creo que no es que se haya hecho de mala intención, sino buscando como que las personas puedan entender de una manera más simple. Y para evitar caer en una herejía, pues lo más saludable es tener una biblioteca de consultas. Entonces, cuando yo leo un texto en una versión y me deja cierta incertidumbre porque no entiendo bien, entonces voy a 1, 2, 3, 4, 30 o más versiones diferentes y al final me doy cuenta el pensamiento central de lo que quería decir el texto. Uy, aunque ese Juan 1:1 yo creo que sí hubo ahí una intención. claro. Tremendo. Ese sí fue con intención. Yo creo, ¿no? Es mi opinión. No, es que el escritor dice, en el principio estaba la palabra y la palabra estaba en Dios y la palabra era Dios. En la nota marginal coloca, otros traducen con Dios. Imagínese. Y dice por qué, basándose en el pensamiento de Crisóstomo, Teofilacto, Buenaventura, Agustín de Hipona, que decían, con Dios se establece la diferencia de personas. En Dios, la unidad de esencia. Lastimosamente, la Reina Valera no tiene esa nota marginal. Búsquese una Biblia con nota marginal. Exactamente. Es más, hay versiones que usted le dice, este texto no aparece en los códices Sí, señor. más antiguos, ni fue aceptado por los padres de la iglesia. Exacto. Por eso es que hay que leer. Sí. Muy importante. Hay que leer. Dejen de tragar entero. Hay gente que cree todo lo que lee, creen todo lo que oyen, creen todo lo que ven, y no todo lo que uno lee es verdad, no todo lo que uno oye es verdad, y no todo lo que uno ve es verdad. Y ahí el por qué es tan importante que en las iglesias se busque siempre una enseñanza simple, pero real, argumentada desde un principio literario
y que tenga la iluminación del Espíritu Santo.